El reportaje que viene a continuación, queridos amigos, bueno, podría ser perfectamente material de archivo de una de esas carpetas llenas de secretos del dossier del coronel Baños. Pero bueno, lo hemos extraído porque es sumamente interesante, sí. Vamos a trasladarnos en esta máquina del tiempo de los sueños, de los misterios, a 1992, hace ahora 30 años, 31. Era una época fascinante, maravillosa. Les hablo de la Expo del 92, Expo Universal de Sevilla, 1992. Todos los flashes y focos del mundo hay. Y la verdad es que es maravilloso, me encanta este fondo que tenemos aquí, porque vertebra perfectamente lo que era un tiempo, ¿no? Empezaba la infografía informática a mostrar nuevos caminos, el prototipo del 3D, todo era posible, la telefonía, hay cosas muy interesantes. Es más, esto no tiene que ver, y sí, porque hubo un incidente extraño en la Expo, que ha sido ya bastante olvidado, que dio mucho que hablar y que se acalló, según algunos investigadores, y que tenía que ver con algunos, sí, artilugios quizá, quién sabe. Ahora lo vamos a contar, pero calma. ¿Por qué? Porque repasando cosas, documentándonos sobre lo que había en algunos de los pabellones, lo que se llegó a exponer y lo que no, existían innovaciones que de verdad uno cuando las ve ahora no se lo puede creer. No se lo puede creer. Por ejemplo, en el ámbito precisamente de la compañía telefónica, que es la única que había, existían una serie de anuncios que uno los ve hoy y dice, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo se adelantaron al tiempo? Con un prototipo de Internet, una especie de reclamos sobre cómo íbamos a estar todos interconectados por vías de información, cómo íbamos a poder acceder a servicios por vías de información, cómo íbamos a poder comprar cosas a través de vías de la información. Y cuando usted, que le parece quizá, si es de mi edad, que fue ayer, pero cuando usted ve lo que era el 92, pues es difícil imaginar incluso la estructura de Internet y el consumo a través de Internet y la difusión de ideas a través de Internet. Bueno, pues la Expo, como todas las Expo que en el mundo han sido, han tenido ese vector de adelantarse a lo que luego va a ser cotidiano. Y bien, había mucha especulación sobre qué cosas traían unos, otros, y de pronto un incendio. El incendio de la Expo, bien. Y a partir de aquí la controversia. Y las sensaciones para algunos de algo fortuito, que así se dio oficialmente y yo no lo pongo en tela de juicio, pero sí que tengo que hacerme eco de investigadores que estuvieron convencidos, algunos incluso ya no están entre los vivos, de que hubo otra historia, otro sabotaje por algo. Y sobre todo en Sevilla, las espadas periodísticas quedaron en todo lo alto. Hubo personas irreconciliables que decían que unos habían sido pagados para ocultar, otros para no detener el proceso que iba a ser la imagen de España en el mundo, que no se podía, y algunos que decían que hubo un acto casi de terrorismo o de intento de espionaje industrial llevado al último escalafón, ¿no? Impresionante. ¿Ustedes recuerdan todo aquello? Ahora lo van a ver con otros ojos, se lo aseguro. Sevilla en la primavera se corona de azar. Se corona de azar. Sevilla en la primavera se corona de azar. Sevilla en la primavera se corona de azar. Y en las noches silenciosas de mi barrio del Postigo, sueño Sevilla hermosa y sueño, mira qué cosa, que hasta me caso contigo. Un espectacular incendio acompañado de una densa humareda se ha producido a primeras horas de esta tarde en el Pabellón de los Descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla. El 18 de febrero de 1992, a 2 meses de la inauguración oficial, una noticia sacude las redacciones de todo el país. El Pabellón de los Descubrimientos, el corazón de la Expo, está ardiendo. Antes de llegar a la noticia, lo que nos llegó a toda Sevilla fue una columna de humo enorme
y que pues todo el mundo diciendo, bueno, ¿de dónde viene este humo? Pues viene de la isla de la Cartuja, viene de la Expo. Parecía que la Expo entera, mucha gente empezaba a decir, la Expo está ardiendo, la Expo está ardiendo. Y bueno, no iban desencaminados porque en realidad estaba ardiendo el pabellón emblemático de la Expo. La humareda que se formó aquel día la vimos todos los sevillanos, ¿no? Yo tenía 13 años por aquel entonces y recuerdo perfectamente el humo y aquel desastre que conmocionó a la ciudad y yo diría que a toda España. La virulencia del fuego es tan sorprendente que se barajan todas las hipótesis y ninguna resulta alentadora. ¿Se trata de un fuego accidental que las medidas de seguridad no pudieron controlar? ¿O de un incendio provocado? Ya había habido conatos de atentado antes, durante y después. De hecho, hay un informe que a mí me llama muchísimo la atención, que se cuenta que hubo 109 intervenciones de los TEDx, de los de antiexplosivos, durante los 6 meses que duró la Expo 92. Claro, esto te da pie a pensar de que hubiera podido ocurrir otra cosa, ¿no? Iban desde motivos políticos hasta, por supuesto, motivos económicos, ¿no? Habiendo seguros de por medio, pero realmente en ningún momento se llega a una conclusión clara, fidedigna de quién estaba detrás del incendio o si simplemente fue un cúmulo de consecuencias, digamos, que deriva en este incendio y en la destrucción total, ¿no? del pabellón. Se ha querido fastidiar la Expo, el pabellón no llegaba y así no llega y no se ve, no había interés en sacar eso, la prensa no... Porque claro, daros cuenta que a nivel local la Expo había que protegerla. Me acuerdo porque yo entonces lo cubrí para la revista Época, conmocionó a todo el mundo social, político, financiero, mediático, porque fue un incendio terrible. Yo me acuerdo esas imágenes con ese fuego espectacular que salía, la comparecencia inmediata del entonces ministro de Relaciones con las Cortes, el socialista Virgilio Zapatero, el presidente de la Expo Pellón diciendo que era un drama, que era un incendio terrible, que se había hundido todo el pabellón. Y rápidamente de esa euforia, por decirlo así, mediática, de querer conocer qué había ocurrido, se tapó todo rápidamente. Y yo recuerdo de haber ido incluso a ese pabellón durante la Expo 92 y estar como en un perfil muy bajo, muy bajo, muy bajo. En aquel momento la prioridad era abrir la Expo. Y cuando empezaron a llegar los primeros visitantes, se acabaron las preguntas. Habría que esperar 16 años para que una sentencia judicial diera una explicación a lo sucedido. La teoría oficial es que un soldador, un operario que estaba trabajando en la construcción del pabellón, pues bueno, pues parece ser que hizo una maniobra errónea y esto pues prende rápidamente, se extendió todo el incendio a la estructura. La virulencia del fuego, estamos hablando de que fueron 15 unidades de extinción de incendios allí al pabellón y tardaron más de 3 horas en poder extinguir el incendio. Después también el hecho de que los elementos que había, los extintores, todos los elementos que había para poder apagar el fuego, pues había muchos que estaban inoperativos, ¿no? Con lo cual, pues claro, todo eso sonaba más a la figura de un sabotaje realmente que a un incendio accidental. El hecho de pensar que se pudo originar un incendio de esas características, un incendio de tal virulencia por una chispa de una soldadura, pues es algo que desde luego yo como perito no me cuesta mucho imaginar. Las actividades de riesgo, como es un soldador, que hay un arco y un punto caliente, eso conlleva unas medidas preventivas asociadas a esa actividad, como es tener medios de extinción cerca, digamos, que se pueda controlar. Cuando ocurre un siniestro de esto, la chispa que haya podido ocasionar esto crea un pequeño incendio, lo que crea es un conato. O sea, con una chispa eléctrica o con un soplete, tú no quemas de pronto 50 metros cuadrados de una superficie. Eso no es así. Donde estaba soldando este hombre, pues el material que prendió... Ahora, si me dice que había unas cortinas al lado, yo ya... Entonces, eso es, más que negligencia, es que es tontería, ¿no? No puede haber cortinas y cosas. Tendría que haber algún material de aislamiento, de aislamiento hacia el exterior. Eso no arde con esa rapidez como para que un pabellón se queme.
lo que ocurrió allí es imposible desde el punto de vista de la versión oficial que nos dan. Fue un fuego tan sumamente destructivo. En las imágenes de la época que hay, fotografías a las cuales yo he tenido acceso, que las utilizan también los bomberos para su investigación, se ven diferentes tonalidades de humo salir del centro del pabellón, cuando precisamente 16 años después la sentencia responsabiliza un poco de esto a un material que se utilizó para cubrir las fachadas. El incendio no estaba en las fachadas, sino en el interior. Los propios bomberos que investigan el incendio concluyen que es imposible localizar el origen del incendio porque hay varios focos. Es decir, no estamos hablando de un solo foco y un solo origen. Si hay varios focos, esto es impepinable. En investigación de incendios, siempre que hay varios focos, te vas al incendio intencionado, no a un incendio accidental que se origina en un determinado punto y a raíz de ese punto se extiende, por ejemplo, en este caso a todo el pabellón. Cada uno reclama lo suyo, se culpa al operario, insisto, un operario del cual no conocemos el nombre, se culpa a la empresa que proporciona los materiales que no eran ignífugos, que tenían que haberlo sido, y en ese sentido pues ya no se vuelve a hablar del tema, ¿no? Las dudas nunca desaparecieron. Nadie sabe qué había en realidad dentro de aquel pabellón que un día ocupó este solar en la sevillana isla de la Cartuja. Y es difícil creer que una simple chispa acabara con todo. Creo que poner la responsabilidad en manos de un técnico que está soldando, además un técnico del que nunca se ha sabido nada. No se ha sabido ni quién es, ni para qué empresa trabajaba, y durante 16 años no se habló de este técnico ni de este soldador. Simplemente en la sentencia, 16 años después, se dice que pudo ser como causa probable, o sea, y hablan así, como causa probable, porque los técnicos, que son los que realmente deben decir cuál ha sido la causa del incendio, dónde se ha originado, cómo y por qué, no lo saben. Los técnicos que en su día investigaron este incendio dicen que no se sabe y que nunca se sabrá la causa real de este incendio. Que fuera un soldador con un soplete y que se quemara absolutamente todo el pabellón, pues resulta chocante, ¿no? Y sobre todo resulta chocante el silencio que se mantuvo justo antes de inaugurar la Expo y posteriormente a inaugurar la Expo, hasta que el edificio fue demolido en el año 2007. No sabíamos lo que había dentro de cada pabellón, porque era una auténtica sorpresa. Yo he sabido lo que había dentro de ese pabellón una vez que se inauguró la Expo, que nos dijeron, y que se había quemado. Nos dijeron, pues mira, estaba el primer avión, que sobrevoló España, estaba el avión del Barón Rojo, estaba el coche Ricard, pero con anterioridad no. Entonces vete a saber lo que había, ¿no? Vete a saber lo que había, vete a saber lo que se quemó y vete a saber si alguien cogió algo de lo que había dentro y que estaba valorado en tantísimo dinero o millones de pesetas de aquel entonces y desapareció, ¿no? ¿Qué pasa? Que en estos casos pues hay otros elementos que no se han tenido en cuenta, ¿no? Como por ejemplo el hecho que la Brigada de Información de Policía Nacional, estamos hablando de 1992, donde ETA pues estaba muy latente, muy presente y sobre todo en elementos de este tipo, ¿no? De gran afluencia de masas, ¿no? Y donde la imagen internacional de España pues tenía muchísima proyección, pues la Brigada de Información detectó al menos a alguien que podía estar colaborando con ETA dentro de la Expo 92. Curiosamente, esa persona estaba en el pabellón de los descubrimientos y curiosamente esa persona que hacía labores de decoración estaba decorando ese pabellón en el momento en que se produjo el incendio. Un incendio con varios focos siempre implica que hay detrás
una mano que lo provoca de manera intencionada, y además se asegura que ese incendio va a ser lo suficientemente destructivo, es decir, es alguien con conocimientos de eso. El típico incendiario, no pirómano, que es el que tiene el trastorno piromaníaco, sino un incendiario que tiene conocimientos de esto y al cual se le encarga que el fuego sea lo suficientemente destructivo como para que esas causas no puedan ser investigadas. Hay una frase de Jacinto Pellón, que era el comisario de la muestra, que a mí me parece muy significativa, y es: nunca sabremos qué ocurrió en realidad en el pabellón de los descubrimientos.